Investigadores se reúnen para exponer sus trabajos, para exponer sus estudios, los alcances que se están realizando, las contribuciones que se hacen a nivel del país en diferentes ramos de la ciencia. Como bien lo mencionó el doctor Celi, ahora pasemos de la mecánica cuántica, del mundo microscópico, al mundo macroscópico, al mundo de Alberto Einstein, donde funciona la relatividad para describir el macrocosmos, el universo. Voy a exponer aquí uno de mis temas de investigación, en realidad es uno de los últimos en los que estoy envuelto en estos años. Bueno, realmente se han hecho algunos trabajos, pero el tiempo no da para exponerlos todos aquellos. Pero prefiero concentrarme en lo que estamos haciendo en este momento. El estudio está ligado a lo que se llama los efectos relativistas sobre la radiación que se propaga en el interior de jets en AGNs y blazars. Bueno, el título es realmente un poco difícil de entender, qué son estos AGNs, qué son estos blazars. Por eso me van a permitir explicar brevemente un poco sobre estos fenómenos que se tienen en el universo. ¿Cómo pasó? Listo. Bien, se entiende, se conoce que en el interior de las galaxias, en su centro, existe un cuerpo muy masivo, un agujero negro, que produce el campo gravitacional suficiente para poder atrapar y mantener confinadas todas esas miles de millones de estrellas rotando alrededor de este agujero negro. Pero aún así existen ciertos tipos de agujeros negros que son anormales. Existen centros en galaxias que emiten más energía que la que deberían emitir. Centros muy energéticos que están presentes en alrededor del 1 al 10% de todas las galaxias que existen en el universo. Estos centros muy activos, anormales, se conocen con el nombre de núcleos activos. Y las galaxias que poseen estos centros se conocen con el nombre de galaxias activas. Realmente son muy energéticas, estos núcleos activos son capaces de iluminar a toda la galaxia en más de 1000 veces, o sea, tienen tanta energía que supera a la energía, al brillo de la galaxia entera en un factor de 1000 veces o más. La energía está en el orden de 10 a la 47, 10 a la 48 ergios por segundo. Eso es mucho. Si comparamos con la energía que posee nuestro Sol, la energía de los AGNs, de las galaxias activas, superan en unas 40, 50 mil veces la energía de nuestra galaxia. ¿Sí? Y estos son los objetos más luminosos del universo, de larga duración, son las AGNs. Aquí tenemos una imagen tomada por el telescopio Hubble. Esta imagen corresponde a la galaxia 4261. Y primero hay que notar el tamaño de esta galaxia. Realmente es enorme, ¿sí? Es tan grande que nosotros aquí, en todo el sistema solar, es un punto muy pequeño. El tamaño de esta galaxia en esta dirección está en alrededor de 88.000 años luz. Si comparamos con el tamaño de nuestro sistema solar no pasa de 10 días luz. Es decir, la luz viajando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo durante 10 días, ese es el tamaño de nuestro sistema solar. Aquí esta dimensión corresponde a 88.000 años luz, la luz viajando a esa velocidad durante 88.000 años. Ese es el tamaño de esta estructura, de este objeto que tenemos aquí. Son enormes, son colosales, nosotros somos prácticamente nada en comparación con estas dimensiones. Y haciendo un zoom aquí, al centro de la galaxia, se puede detectar este núcleo, esta zona brillante, que es a lo que nosotros llamamos un núcleo activo. Es muy brillante, es mucho más brillante, ustedes pueden ver que el resto de la galaxia. Y estos objetos están tan alejados que con esas dimensiones colosales
nosotros en realidad cuando estamos observando con el telescopio estamos observando en ángulos muy pequeños. Un grado de ángulo, pueden imaginar ustedes, bueno, los 360 grados. De esos 360 grados tomemos un ángulo de 1 grado, y de ese grado tomemos 1 segundo de arco, ¿sí? Algo muy pequeñito. Las dimensiones que estoy aquí mostrando corresponden a las observaciones que se hacen con los telescopios referidos a milisegundos de arcos, o sea, la precisión de los instrumentos que tenemos hoy en día son capaces de resolver los objetos que están en el universo en milisegundos de arco. Realmente es fantástico lo que el hombre ha logrado y lo que hoy podemos obtener de información del universo. Estos objetos extraños, estos objetos especiales llamados AGN, han sido detectados, están siendo estudiados gracias a la existencia de este instrumental tan sofisticado que tenemos, que puede resolver las observaciones en milisegundos de arcos. El agujero negro que se supone que está aquí es un agujero negro supergigante, y la materia de este agujero es en miles y billones de veces la masa de nuestro Sol. Miren, aquí está una imagen donde mostramos la curva de luz, la brillantez de una galaxia normal, y la brillantez, el brillo de una galaxia activa es mayor, es mucho más energética. Bien, la galaxia activa tiene una estructura, ¿sí? La estructura es la que se muestra aquí en esta gráfica, es lo que nosotros hemos logrado entender con un resultado de las observaciones. Posee un núcleo central, el agujero negro, y alrededor materia, gas que cae sobre el agujero negro, alrededor de lo que se llama el disco de acreción. Y aquí este material se calienta a altas energías, a temperaturas que van más allá de los 10 a la 4 grados Kelvin, o sea, mucho más caliente que nuestro Sol. También existe una parte de la materia que es expulsada al exterior desde la zona central de la galaxia, a lo que nosotros llamamos jets. Estas partículas, esta materia, esta radiación que sale en las dos direcciones, es altamente energética. La velocidad a la que se mueve es relativista. Son velocidades muy altas que pueden llegar a aproximadamente el 0.999% de la velocidad de la luz. O sea, son velocidades muy altas con las que se mueven estas partículas. Aquí es una estructura, un dibujo para mostrar la estructura que mencioné, la presencia del agujero negro, el disco de acreción, el jet. Más adelante voy a explicar un poco sobre esto, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Bien, las galaxias activas se clasifican de acuerdo a las observaciones, a los espectros que se observan. Se pueden obtener un tipo de clasificación como radiogalaxias, cuasares, los BL-LAC, también las Seyfert, Seyfert 1, Seyfert 2. Bueno, es una clasificación general que se hace de las galaxias activas. Y aquí cabe resaltar dos tipos de objetos a los que nosotros les ponemos atención. El primero, a los cuasares, que son los objetos más alejados del universo, ¿sí? Son los objetos que están en la frontera del universo. Y estos objetos realmente se encuentran a distancias muy grandes, que están alrededor de miles de millones de años luz. Los objetos más distantes, vamos a ver más adelante. Esta es una imagen de un cuasar, uno de los primeros cuasares detectados, que se llama el 13-273. Este cuasar fue observado con el telescopio Hubble, el telescopio que está en el espacio y ha hecho una gran contribución al desarrollo de la ciencia astronómica. Bien, los cuasares fueron descubiertos en los años 60 y la característica es de que presentan líneas de emisión que no son muy familiares a las líneas de emisión que generalmente se observan en las galaxias. Están muy desplazadas, están muy corridas hacia un extremo del espectro electromagnético, y eso se explicó más adelante que en realidad correspondían a líneas normales del hidrógeno, pero como el objeto está tan alejado, está, como mencioné, en las fronteras del universo, ocurre un alto corrimiento hacia el rojo. Hay un gran desplazamiento por efectos de lo que se llama el efecto Doppler. Entonces, ese desplazamiento nos permite determinar
la distancia a la que se encuentran estos cuasares. Por ejemplo, el 3C273 se encuentra a una distancia de 2.2 billones de años luz. ¿Sí? Esa es la distancia a la que se puede encontrar este objeto. Y la luminosidad de este objeto es 2 por 10 a la 13 veces la luminosidad del Sol. O sea, son extremadamente brillantes. Igual este cuasar, el 1348, se encuentra a 4.4 billones de años luz. Hoy se han encontrado cuasares tan alejados que su distancia corresponde a 6.42, eso es alrededor de 13.3 billones de años luz, o sea, en las fronteras del universo mismo. Otro tipo de galaxia que nosotros tenemos son las galaxias Seyfert. Aquí muestro rápidamente las imágenes de estas galaxias. Miren, con una corta exposición, usando los telescopios, se obtiene una imagen así. Se incrementa el tiempo de exposición y para una larga exposición se puede ya observar detalles de la galaxia misma. En pequeños telescopios es simplemente un punto, una galaxia se confunde fácilmente con una estrella brillante, pero ya con grandes telescopios y con largas exposiciones es posible notar ya la estructura galáctica. Esta galaxia es 10.000 veces más brillante que el núcleo de nuestra galaxia, son muy energéticas, ¿no? Bien, estas galaxias AGN se dividen en este caso en dos tipos, las llamadas Seyfert 1 y las Seyfert 2. Esto se hace en base al espectro que se observa de estos objetos. O sea, el espectro no es más que las líneas que aparecen en las diferentes frecuencias, y aquí en el caso de la Seyfert 1 tenemos líneas angostas y líneas estrechas. En el caso de la Seyfert 2 solamente es posible líneas angostas. Bien, estas galaxias, las radiogalaxias, son muy interesantes para nosotros porque estamos con la intención de desarrollar el instrumental aquí en Ecuador para poder observar este tipo de galaxias. ¿Sí? Es más, el Observatorio Astronómico está con el gran proyecto de construcción del nuevo Observatorio Astronómico. Este va a estar localizado en la zona de Jerusalén, un poco más allá de Guayabamba. Ahí tenemos el Parque Nacional, uno de los parques, una de las reservas ecológicas, y es ahí donde se pretende la construcción del nuevo Observatorio Astronómico. Y este observatorio va a estar equipado para la observación del universo en ondas de radio, y este es uno de los intereses, observar las radiogalaxias. Este es un mapa donde podemos observar las FR1, las galaxias denominadas Van-Allen-Rayleigh, FR1, y las FR2. ¿En qué se diferencian las FR1 y FR2? En la morfología. En el caso de las FR1 es más notorio, es predominante los jets. Ustedes ven aquí, los jets es mucho más brillante que estas partes externas. En el caso de las FR2, las partes externas, que se llaman lóbulos, son más brillantes que la parte interna, y solo se observa un jet. Ese es un fenómeno bastante interesante relacionado con la relatividad, que en las observaciones en este tipo de galaxias es solo posible observar uno de los jets. Los jets en realidad están ahí los dos, pero por este fenómeno conocido como Doppler boosting, esta parte del jet es prácticamente invisible, es bastante débil, y solo se observa uno de los lados. Estos mapas de aquí son mapas obtenidos en radio, ¿sí? Son observaciones en radio de estos objetos, los FR1 y los FR2. Estas son imágenes mucho más claras, donde se usa una técnica llamada de interferometría para poder observar estos objetos, y se ve claramente la presencia del jet y la presencia de los lóbulos de radio. Bien, vamos a hablar ahora sobre los efectos relativistas, y vamos a comentar también qué nosotros hacemos, qué estudios nos interesan, ligado principalmente a los jets que están en estas galaxias. Los jets están presentes prácticamente en todas partes. Se puede observar jets relativistas que se mueven a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. En las AGNs, como ya mencioné, ¿sí? Una de estas es la M87, muy famosa. La 3C279, esta es una imagen que se publicó en una de las revistas principales de ciencia, que es de Nature. En esta revista se puso en la portada esta imagen donde se muestra cómo
se expande el jet, ¿sí? Para diferentes momentos se ve la expansión y se puede medir la velocidad con la que se desplazan estos lóbulos, y esa velocidad, como mencioné, es cercana a la velocidad de la luz, 0.99 de la velocidad de la luz. Miren las dimensiones, otra vez, los instrumentos son tan sensibles que son capaces de resolver los objetos en ángulos muy pequeños, del orden de milisegundos de arco. Bien, las velocidades son bien altas y también tenemos jets en nuestra galaxia, ¿sí? Lo que expliqué hace un momento fueron los jets presentes en cuasares, en galaxias activas, en objetos que están fuera de nuestra galaxia, pero también existen jets dentro de nuestra galaxia, es en ciertos objetos llamados microcuasares. Entonces, en estos microcuasares, que no es más que estrellas binarias, se producen también estos chorros de materia que se mueven a velocidades relativistas. En este caso no son tan relativistas como el caso de los cuasares. El SS433 es un microcuasar muy famoso. La velocidad es de 0,6, 0,7, 0,3 veces la velocidad de la luz, pero aún así son relativistas. Igual se tienen jets en objetos jóvenes como los Herbig-Haro, ¿sí? Y en pulsares también se pueden observar jets. Refiriéndonos a los jets de las galaxias activas, que es lo que nos interesa en los estudios de los que estamos inmersos, es aquí donde vemos estas estructuras que son colosales, ¿sí? Las dimensiones son de 2 kiloparsecs, ¿sí? Para tener una idea de qué significa esto en astronomía, nosotros, por las dimensiones que tiene el universo, un enorme universo con distancias enormes, usamos otras unidades. Los años luz resultan ya pequeños y se introduce lo que se conoce como el parsec. El parsec corresponde aproximadamente a 3 veces los años luz, a 3 años luz, y en el universo hablamos ya de cientos de parsecs, de miles de parsecs, de parsecs, de millones de parsecs, y también de gigaparsecs, de 10 a la 9 parsecs. Bueno, en el caso de estos jets, las dimensiones están en el orden de 2 kiloparsecs. Esto es más o menos como 2 por 3 por 10 a la 14 kilómetros, o sea, es muchos números sobre el exponente para expresar la cantidad de kilómetros que hay aquí. Bueno, nosotros estudiamos estos objetos energéticos y estamos preocupados por estudiar la estructura del jet, ver los procesos de generación del jet, los mecanismos de aceleración. Allí hay problemas que no están todavía resueltos, son problemas abiertos. No se sabe con precisión cómo se generan los jets, los mecanismos de generación y de aceleración de los jets. Bueno, hay teorías, pero ninguna de esas puede explicar completamente las observaciones que se tienen. Entonces, trabajamos en eso, en tratar de precisar los modelos. También en el interior del jet existen regiones de inestabilidad. En estas regiones ocurren ondas de choque, tanto hacia adelante como hacia atrás, y uno de los intereses es igual trabajar en entender la física de esas regiones inestables. Luego el jet interacciona con el medio circundante. Esos procesos de interacción igual son materia de mucha actividad científica en todo el planeta. En particular, para esta exposición nosotros estamos interesados en entender cuál es la estructura del campo magnético que está aquí en el jet, que está confinando a la radiación, a la materia que está expulsada a velocidades relativistas. Entonces nos interesa averiguar qué tipo de campo magnético tenemos, si es poloidal, si es elíptico, si es toroidal. Estamos con ese interés. Y en ese contexto nosotros nos preocupamos por estudiar la variabilidad de las AGNs, de las galaxias activas. Estas son muy variables y la variabilidad de las galaxias activas ocurre en el orden de meses y en unos cuantos años, y esta variación de las curvas de luz de las galaxias permite establecer cuál es la región, qué tamaño tiene la región donde se genera la radiación, y resulta que estas regiones son tan pequeñas que son comparables al tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, regiones tan pequeñas
se genera toda esa enorme cantidad de energía que caracteriza a una AGN, y los estudios de variabilidad permiten hacer, bueno, aquí hay una pequeña presentación donde se muestra la generación de choques internos, la interacción con el medio interestelar, y igual se tiene que estudiar ahí la variabilidad temporal de estos procesos, y necesariamente se tienen que hacer correcciones relativistas para poder cambiar de un marco de referencia a otro. Otro de los estudios está ligado a lo que nosotros llamamos la polarización, ¿sí? Es decir, el campo magnético orienta el campo eléctrico de la radiación, y el campo eléctrico toma diferentes orientaciones dependiendo de qué valor se tiene para el campo magnético y qué dirección se tiene para este. Entonces es necesario estudiar la luz polarizada que proviene de las galaxias, y es ahí donde nosotros obtenemos este tipo de mapas, donde igual acá son mapas que se obtienen en radio, y estos mapas nos dan los valores de lo que se llama la medida de rotación. Esa medida de rotación la voy a explicar un poco más adelante, pero estos mapas que en últimas son obtenidos en base a lo que se llaman los parámetros de Stokes, permite estudiar la orientación del campo magnético, como aquí, del campo eléctrico, perdón, como aquí. El campo eléctrico tiene diferentes orientaciones en el interior del jet, y la medida de rotación nos facilita el poder entender cómo está orientado el campo eléctrico de la radiación. Se hacen las mediciones en diferentes frecuencias, generalmente en el orden de 1.4 a 10, 15, 20 GHz. Estas son las observaciones que se hacen con los radiotelescopios, y se hacen correcciones también con respecto a la expansión del universo en 1 más z. Se obtienen estas curvas, estos mapas, donde por ejemplo aquí se puede observar que existe un gradiente en esta dirección a través del jet. Este gradiente permite obtener también información sobre el campo magnético. Bien, ¿en qué se basa esto? En una ley de la física bastante simple que se conoce como la medida de rotación de Faraday, o el efecto Faraday. Esta es una galaxia activa, la radiación proviene de esta galaxia hacia la Tierra. Cuando tiene una orientación, el campo eléctrico, como aquí yo muestro, cuando pasa por un material magnético, donde está presente un campo magnético, la orientación de este campo eléctrico cambia, ¿sí? Y cuando llega a nuestros telescopios, a nuestros receptores, la orientación del campo eléctrico es ahora diferente, y hay un ángulo de giro. Este ángulo de giro es lo que llamamos el efecto de rotación de Faraday. La relación clásica por el efecto de rotación de Faraday está dada aquí. Esta fue establecida, y en esta componente, bueno, aquí está la frecuencia de oscilación del plasma, y esta componente incluye el campo magnético presente aquí. Cuando el campo magnético presente aquí es débil, se puede simplificar esta relación y obtener una expresión más simple para la orientación del campo eléctrico, que es la de aquí. Esta es una relación lineal donde depende del lambda cuadrado y de este factor que se llama la medida de rotación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Lo que se hace es observar este ángulo a varias frecuencias, como aquí, varias longitudes de onda. Entonces tenemos estas observaciones, y simplemente trazamos la curva que pasa por esos puntos. En este caso es una línea recta, corresponde a esta relación, y la tangente, la pendiente, nos da la medida de rotación. Esa medida de rotación está ligada al campo magnético. Bastante simple como nosotros podemos encontrar esa medida de rotación y los mapas que mostré anteriormente. Pero hay problemas, no es tan simple como he indicado. Hay algunas dificultades bastante interesantes, y son en esas dificultades en las que nosotros estamos trabajando, y se han hecho algunas contribuciones interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Veamos las observaciones. Entonces, las medidas de rotación, volvamos acá, este ángulo, esa es la medida de rotación ligada al campo magnético. La medida de rotación se ha observado, se ha analizado en diferentes grupos. Por ejemplo, en el caso del grupo de uno de los investigadores, Kellerman,
Se analizó 40 genes, eso fue en el 98, luego en el 2003, 2004 otras 40 genes y recientemente también a genes que están a distancias muy grandes, Z mayor que 3. Se determinó que primero el espectro es un espectro plano, el espectro de radio, y también se verifica las velocidades de expansión de estos jets que son relativistas, cercanas a la velocidad de la luz. El campo magnético en estas primeras observaciones se determinó que era longitudinal, pero las cosas han cambiado, no es tanto como aquí se indica. Lo que sí es cierto es que la radiación que emiten esos cuerpos es una radiación sincrotrónica. Uno de los problemas que tenemos es el siguiente, que las observaciones muestran valores muy altos de RMS. Estas observaciones corresponden a la zona central, esta zona que está cercana al núcleo, del orden de los parsecs. Los valores de las medidas de rotación van más allá de 1000 radianes por metro cuadrado. Explicar esto, de por qué son tan altos en las zonas cercanas al núcleo, no es tan fácil. Hay problemas con la teoría. En la parte externa, las medidas de rotación son menores, están en el orden de 100 radianes por metro cuadrado. Eso está bien. Probablemente aquí en esta zona cercana al núcleo se tiene un campo magnético muy complejo, hay ciertas inestabilidades y probablemente eso es lo que está produciendo medidas de rotación bien altas. Pero el problema mayor es este, de que aún así esas medidas de rotación altas que mostré para las cercanías del núcleo, cuando se hacen los estudios teóricos, la teoría predice valores más altos que los observados. Entonces hay un desacuerdo, no se puede enlazar las observaciones que tenemos aquí con los valores esperados de la teoría. Entonces ese es un gran problema en el que estamos trabajando. Bueno, voy a mostrar algunas propuestas que se hacen al respecto para resolver esta incoherencia, esta discordancia. Bueno, el problema es que no sabemos por qué hay esta discordancia, qué procesos físicos están ocurriendo. Bueno, no sabemos, no entendemos muy bien. Pero se complica aún más el problema porque en la parte externa del jet, la medida de rotación cumple esa relación lineal que mostré, es decir, la medida de rotación es simplemente la tangente de esa curva lineal, es decir, satisface la relación de Faraday. Pero para la parte interna ya no satisface, no se cumple que se tiene la dependencia con lambda cuadrado, ya no hay esa relación lineal. En la parte cercana al núcleo, definitivamente la medida de rotación, el efecto Faraday, no es aplicable. Ese es un gran problema, hay una desviación de la relación lambda cuadrado para las cercanías al núcleo, para las regiones que están a una distancia de algunos parsecs, y esto ha sido confirmado por otros modelos, por otras observaciones, modelos de simulación han mostrado el mismo problema, y en conclusión, la medida de rotación de Faraday, el efecto Faraday en astrofísica, en las zonas cercanas al núcleo, en los jets, no es aplicable. Y tenemos ahí que trabajar para resolver esta situación bastante complicada. Bueno, otro de los problemas es que se observan gradientes en la medida de rotación a través del jet. Miren, aquí por ejemplo en ciertas zonas se cumple esta relación lineal, ¿sí? Pero como indiqué, aquí no hay problema, esta relación de Faraday se satisface, pero para las zonas internas ya no se satisface, hay problemas también con los gradientes. Entonces es ahí cuando nosotros proponemos echar de mano de la relatividad, en este caso ligada al movimiento del plasma. La propuesta que está publicada en unas contribuciones que se hizo es de que en los modelos nosotros debemos tomar en consideración el hecho de que el plasma está moviéndose a velocidades relativistas. O sea, el efecto Faraday que fue propuesto, que fue descubierto, el efecto Faraday clásico no toma en consideración el movimiento relativista de este plasma. Nosotros proponemos que la medida de rotación se debe formular una nueva teoría para establecer esta medida de rotación tomando en consideración el movimiento relativista del plasma.
Y es ahí donde necesitamos de una nueva formulación, una nueva teoría, y bueno, es en lo que se ha trabajado en los últimos años, desarrollando una teoría covariante, una teoría que sea invariante con respecto a los diferentes sistemas de coordenadas y que pueda explicar de mejor manera las observaciones que se tienen con respecto a la medida de rotación. Hay dos parámetros interesantes que se tienen que tomar en cuenta, que es el desplazamiento de Lorentz y el desplazamiento Doppler. Esos dos factores ligados al movimiento relativista del jet y ligados a la orientación angular del jet, a este ángulo, están expresos en estas relaciones, y eso debe afectar obligadamente las relaciones clásicas de Faraday. Esa es la teoría clásica de Faraday. En últimas proviene de estas relaciones, donde tienen estas dos relaciones de dispersión, pero nosotros hemos trabajado en desarrollar una formulación covariante, una formulación relativista sobre estas relaciones que se propagan, sobre estas relaciones que describen la radiación que se propaga en el medio. Y es aquí donde se encuentran expresiones como esta, bastante grandes, un poco complicadas. Estas relaciones tienen ciertos términos de anisotropía, como los que vemos aquí, que están ligados al movimiento del plasma. Esos términos de anisotropía producen nuevos efectos, producen nuevas curvas como estas, ¿sí? Aparecen nuevas relaciones de dispersión, y realmente las cosas no eran tan simples como parecían, es decir, la relación clásica necesitaba de un formulismo un poco más elaborado. Y es así como se puede llegar a estas expresiones donde nosotros podemos ver que en el medio están propagándose otros modos de dispersión que no estaban siendo considerados en la teoría clásica. Aquí ven, por ejemplo, para valores de 0.8, ese es el valor de la velocidad del jet dividido para la velocidad de la luz. Se ven estas relaciones de dispersión que no existían en una teoría clásica, y nosotros aprovechamos de esos resultados, bueno, eso fue desarrollado en el 96, aprovechamos de esos resultados para tratar de resolver el problema de la medida de rotación. Entonces lo que se hace es observar que en esos modos de dispersión existen desfases. En los modos de dispersión existen ondas circulares polarizadas en un sentido y en el otro, y esos desfases permiten calcular el vector eléctrico, el vector de posición eléctrico de la radiación. Entonces esta es la nueva formulación para el efecto Faraday. Este es un efecto Faraday relativista, lo desarrollé en el 2006, y es aquí donde ya se introduce no solamente las anisotropías debido al medio mismo, sino también a anisotropías cinemáticas que están aquí siendo consideradas. Eso permite ligar, ya cuando en la misma aproximación del campo magnético es débil, se puede ligar el vector de orientación del campo eléctrico en el marco de referencia propio del jet, y el vector eléctrico en nuestro marco de referencia. Y se ve que el vector delta phi es mayor que el vector propio del jet. Y esto es lo que resuelve el problema. En realidad nosotros en la teoría estamos calculando esto, pero en el jet mismo el campo eléctrico propio tiene un valor menor. Y eso ya está en acuerdo con los resultados observacionales. O sea, en definitiva, se tiene que reducir por los efectos cosmológicos, se tiene que reducir por el efecto relativista de Lorentz y el efecto Doppler, y la medida de rotación que teníamos predicha teóricamente tiene que necesariamente disminuir, y el valor de aquí, que es la medida de rotación propia del jet, ya coincide con las observaciones. Bueno, ese resultado se publicó en una de las revistas más importantes dentro de nuestro campo, que es el Astrophysical Journal. Y bueno, es la propuesta que nosotros, esta es la publicación en el Astrophysical Journal, las relaciones que se usaron para determinar esta nueva formulación del efecto de rotación de Faraday, y es aquí donde nosotros vemos ya cómo hay una
congruencia, hay un acuerdo ya de los datos observacionales con los datos teóricos. Las curvas teóricas se enlazan, hay un buen feeding con los datos observacionales. Hemos aplicado esto a un estudio de alrededor de 200 AGNs, observaciones en radio con un instrumento que se llama el VLRI. Estas observaciones fueron presentadas recientemente en 2012. Es ahí donde utilizamos el modelo propuesto para testearlo usando esos datos. Tenemos un minuto. Tenemos un minuto. Muchas gracias. Sí, justo estoy terminando ya. Las observaciones realizadas nos permiten, en últimas, llegar a concluir cuál es la estructura del campo magnético dentro del jet. Entonces parece que el campo magnético dentro del jet es bastante complejo, especialmente cerca del núcleo. No es longitudinal, no es poloidal, en realidad se trata de una componente toroidal. O sea, aquí tenemos un campo magnético que tiene una forma como esta. Estos tipos de trabajos, estos tipos de contribuciones ayudan a entender la estructura física, la naturaleza de los jets en galaxias activas, y en eso estamos inmersos. Voy a concluir mi exposición con esta frase. Bueno, es tomada de otras personas, pero es muy interesante, quise ponerla aquí, porque refleja exactamente lo que estamos haciendo. La pregunta de un reportero a uno de los famosos ladrones de bancos de Norteamérica, le pregunta: ¿por qué usted roba los bancos? Dice, la respuesta es porque ahí hay dinero. Eso fue hecho en 1950 en Nueva York. Nosotros tenemos una situación similar. Estas medidas de rotación observamos en las ondas milimétricas. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros debemos observar polarización en ondas milimétricas? La razón es de que en ondas milimétricas es donde nosotros tenemos mayores datos de medida de rotación. Hay mayor información y es ahí donde nosotros podemos obtener justo las observaciones que requerimos para entender mejor la estructura del campo magnético en los jets relativistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Bueno, tenemos unos minutos, vamos a disponer de unos 10 minutos para tener el coffee break, podemos acercarnos en la sala de afuera.